Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Buenos días a todos. Sí, fenomenal. Bueno, lo primero de todo, gracias por estar aquí en la presentación de este libro de innovación turística especial e inteligente en España que ha preparado Segitur junto con la empresa Infide y sus autores Carlos Romero y Jonathan Patton. Lo primero de todo, bueno, pues muchas gracias por querer compartir con nosotros este trabajo que ha sido pues el resultado de una recopilación de diferentes informes de los últimos 3-4 años y que, bueno, han creído oportuno ahora mismo pues juntarlos todos y hacernos pues un informe de carácter muy cualitativo, aunque veréis que efectivamente pues está apoyado con muchos informes de carácter cuantitativo, pero es un informe de carácter eminentemente cualitativo y que además propone, creo que también es de agradecer, un plan de acción, bajo mi punto de vista, pues muy inteligente y, bueno, y también complicado, ¿no?, de llevar a cabo. Bueno, este informe, pues resaltar que se basa evidentemente en volver a poner el turismo, destacar con datos reales el motor que supone pues para este país, para España. Destacar también algo que mucha gente pues se olvida, y creo que es en entornos incluso políticos, que no viene a olvidarlo, que España es el país en términos de competitividad turística más competitivo del mundo y la importancia que tiene para nosotros y para algunas comunidades como la Balear y la Canaria, el hecho de pues, que el turismo pues, evidentemente esté como está ahora, ¿no? Hace un análisis muy interesante, estructural, del sector, lo cual me parece tremendamente interesante, porque a partir de ahí tiene un sentido, pasa a hacer un análisis de lo que implica la innovación, dónde se está haciendo la innovación, a qué niveles y cuál es la intensidad de esa innovación en las diferentes empresas del sector, ¿no?, analizado por comunidades. Y la última derivada que me gustaría destacar, quizás es la menos conocida por la parte de la empresa privada, es el alineamiento de las políticas de especialización inteligente llamada RIS3, que es un programa que empezó a principios de la década del 2010-2011 en Europa, para intentar de alguna manera pues, alinear las políticas, los fondos estructurales de las diferentes regiones europeas que ya salían, digamos, de los fondos FEDER y que de alguna manera pues, tenían que presentar proyectos de innovación y proyectos de crecimiento de competitividad, ¿no? Entonces también esa derivada con las políticas de RIS3 me parece también bien llevada, porque bajo el punto de vista de este informe, la innovación turística tenemos que verla en un ámbito global, es decir, no solo a nivel de la innovación de las empresas turísticas como el motor, efectivamente, de crecimiento económico, sino también la especialización de los propios destinos y la adecuación de las políticas estructurales que se tienen que llevar a cabo para desarrollar esas diferentes estrategias, ¿no? Yo, sin más dilación, os dejo con Carlos Romero, autor del libro, como sabéis, es el director de investigación, desarrollo e innovación de Segitur. Y nada más, daros la enhorabuena por un buen trabajo, y creo que además es un libro de consulta al que acudiremos bastantes veces durante todo este tiempo. Todo tuyo, Carlos, y gracias. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, ahora os comparto la presentación, ¿no? Pero muy brevemente, ¿no?, un poco por introducir el trabajo que hemos hecho. Efectivamente, se trata de un informe, un esfuerzo que hemos hecho de recopilar una serie de trabajos que veníamos haciendo durante los últimos años, en donde tratamos de analizar algunas de las características básicas del sector turístico desde la perspectiva de las diferentes capacidades que encontramos en los territorios, analizando el mayor o menor peso que hay de empresas y trabajadores específicamente vinculadas al sector turístico, a la actividad turística. Analizamos también la innovación en la empresa turística, algunos de sus principales condicionantes, sus relaciones intersectoriales y su nivel de especialización regional en ese periodo comprendido entre bueno, la crisis del 2008 y 2009 y la llegada del COVID a febrero-marzo del año pasado, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí casi como un decenio caracterizado por un intenso crecimiento de la actividad turística en nuestro país, y nos da una foto de lo que fue el turismo en nuestro país antes de la llegada del COVID, ¿no? La información analizada
trata de poner de manifiesto cuál es la estructura productiva del sector turístico desde una vertiente regional a partir de una serie de variables indicadores procedentes de diferentes fuentes de información, ¿no? Aquellas que hemos encontrado disponibles, ¿no? Seguramente una de las conclusiones de este informe es que nos queda todavía mucho en este país por completar la cantidad de información y de fuentes que hacen falta para entender la complejidad de este sector, ¿no? Nosotros hemos utilizado el DIRCE, los directorios de empresa y su evolución a lo largo del tiempo. Hemos utilizado diferentes encuestas oficiales como las encuestas en fronteras, encuestas de ocupación hotelera, la propia encuesta de innovación a partir de la submuestra que establece el PITEC, diferentes instrumentos de análisis económico, como es el análisis input-output. Hemos utilizado coeficientes de especialización también para ver qué nivel de especialización productiva había en algunas de estas regiones, etcétera, ¿no? Bueno, y todo eso lo hemos tratado de compilar en este documento, ¿no? En realidad es un libro con diferentes apartados, diferentes capítulos que tratan de recoger estos diferentes trabajos sobre esas diferentes fuentes de información existentes, ¿no? Sin lugar a dudas, bueno, las circunstancias excepcionales que estamos viviendo como consecuencia de la coyuntura actual, yo creo que hacen más necesario que nunca profundizar en este tipo de relaciones existentes entre la capacidad productiva de un país, su especialización y la innovación y las cadenas de valor sectoriales, ¿no? en el sector turístico, ¿no? Un análisis, un esfuerzo que hemos hecho los dos autores con la voluntad de ayudar a formular mejores estrategias, ¿no? Para favorecer una más rápida recuperación en el contexto actual y orientar la toma de decisiones, ¿no? Que muchas veces no se hace tanto basado en análisis de información y conocimiento, sino en la mera intuición, ¿no? Os voy a compartir la presentación y así arrancamos. Me dais un minuto. A ver si... A ver, vamos a ver si la vemos ahí. Ok, ¿estáis viendo la presentación, yo creo? Bueno, ahí estáis, ¿no? Bueno, algunos rasgos, ¿no? Destacados, ¿no? Algunos mensajes con los que quería arrancar esta presentación, ¿no? De alguna manera, todos somos conscientes, somos de ese sector, de que el turismo es un sector clave para la economía española, ¿no? Tanto por su contribución al PIB, su capacidad para sostener empleo, su efecto tractor, directo inducido, y el COVID de alguna manera lo vuelve a poner de manifiesto, ¿no? Pero también porque es un sector de futuro, ¿no? De enorme dinamismo, ¿no? Y a veces no somos capaces nosotros mismos de ponerlo en valor, ¿no? Frente al ministerio, frente a las autoridades, frente a otros sectores, ¿no? El sector turístico es un sector de una enorme capacidad tractora, de sectores estratégicos de alto valor añadido, ¿no? A veces nos olvidamos que desde el sector turístico traccionamos la tecnología e innovación en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito del transporte, en el ámbito de la energía, en el ámbito de las infraestructuras, de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, donde estáis todos vosotros integrando el clúster, ¿no? Creando nuevos mercados para la tecnología y creando una clientela más sofisticada, ¿no? Yo creo que esa capacidad tractora de esos sectores de futuro es fundamental, ¿no? Por ponerla de manifiesto y en clave de valor, ¿no? Y luego la capacidad que tiene el sector, como pocos, de competir globalmente, ¿no? Seguramente uno de los sectores en España más internacionalizados que existen, ¿no? Y esto también hay que ponerlo en valor, ¿no? Por lo tanto, la hoja de recuperación del sector turístico exige apoyar al sector a corto plazo, pero promoviendo al mismo tiempo un modelo de crecimiento turístico en el medio y largo plazo más resiliente, más sostenible, más digital, que garantice esa capacidad competitiva a largo plazo, ¿no? Hablamos un poco de esa lógica del reseteo inteligente y verde del sector turístico, ¿no? Y bueno, de alguna manera este libro pretendía ofrecer esa visión de conjunto y territorializada de esos elementos que definen nuestro modelo turístico, ¿no? Y algunas de esas claves para orientar la política turística, ¿no? Bueno, a introducir algunos
algunas cifras que todos conocéis, ¿no? Es que, bueno, llega de repente el COVID en marzo del 2020 en España y párense con la locomotora del sector turístico mundial, ¿no? Nos encontramos por primera vez ante una tormenta perfecta donde tanto desde la oferta como desde la demanda nos vemos obligados a paralizar, a frenar en seco esta locomotora en la que estaban subidos 1.500 millones de turistas, que generaban 330 millones de empleos a nivel mundial y donde más del 10% del empleo mundial estaba vinculado con el sector, ¿no? Muy difícil este parón de golpe brusco en un sector acostumbrado a ese crecimiento permanente, ¿no? En el que hemos estado desde hace más de 50 años, ¿no? Y defendemos de alguna manera, y el informe trata de hacerlo así, que más que un cambio estructural, esta situación supone una oportunidad para reflexionar sobre el modelo competitivo del sector, ¿no? Y su rol en la economía, ¿no? Una oportunidad para reforzar esa capacidad de resiliencia del sector, pero también para reinventar muchas cosas que veníamos detectando que no estaban funcionando bien en este sector, ¿no? Y que nos gustaría cambiar, ¿no? El impacto del COVID sobre la actividad turística ha sido mayor en aquellos países más dependientes del turismo, como no podía ser de otra manera, ¿no? En el caso de España, segundo destino turístico mundial, primer destino europeo de turistas internacionales, lo hemos visto clarísimamente, ¿no? Es un sector tan dependiente de la actividad turística, tan enraizado con otros sectores, que en el momento en el que se nos ha parado el turismo, pues bueno, se nos caen las ventas de coches en Canarias, porque casi un 40% de esas ventas de coches que se matriculaban en Canarias dependían de los rentacars. Se nos caen las ventas de naranja en el sector agrícola. Bueno, se nos cae incluso el roaming de los operadores de telefonía, ¿no? Quiero decir que todas estas interacciones con la llegada del COVID de repente se han hecho mucho más evidentes, ¿no? Y de alguna manera nos permiten reforzar ese mensaje de apostar por esta industria de este país, ¿no? Estamos convencidos de que es el momento ahora mismo de la política con mayúsculas, ¿no? Y se lo trasladamos así durante la presentación que hicimos del informe con la ministra Reyes Maroto y con la exministra Cristina Garmendia, ¿no? Yo creo que es el momento donde tenemos que ser capaces de interactuar de manera eficiente entre los diferentes niveles de la administración, ¿no? Y aprovechar el gran potencial de diversificación productiva de este sector, ¿no? Tenemos una nueva estrategia de turismo sostenible en ciernes, 2030. Hay un plan de impulso del sector turístico para la reactivación en el entorno del COVID-19 y hay una nueva senda de crecimiento que tenemos que ser capaces de impulsar, ¿no? y de desarrollar, ¿no? Y aparecen palabras como la calidad, la sostenibilidad, el conocimiento, la innovación, sobre las que tenemos que ser capaces de apoyarnos, ¿no? Y en todo ese ámbito, las tecnologías van a jugar un papel fundamental, ¿no? Los nuevos modelos de destino turístico, ¿no? La capacidad de reinventar nuevos modelos de negocio, ¿no? Las empresas turísticas como las vuestras dentro del clúster de Turistec, intensivas en conocimiento e innovación, tienen que ser las palancas esenciales de esa recuperación, ¿no? Y es que de alguna manera los retos y los desafíos a los que se enfrenta el sector turístico y la economía española en general son de una escala nunca antes conocida, ¿no? Nos vemos obligados a redefinir el papel de la gestión turística, ¿no? El desarrollo de nuevas herramientas de planificación y gestión a nivel local, donde de repente la tecnología te obliga a cambiar los roles que el gestor del destino había tenido hasta hace muy poco, ¿no? Y nosotros ahí defendemos también en el informe aprovechar palancas que ya existen, programas, políticas públicas, instrumentos que ya existen, ¿no? Como el propio programa de destinos turísticos inteligentes, ¿no? Que impulsamos desde Segitur, que permite precisamente poner sobre la mesa un modelo de diagnóstico, un modelo de monitorización de los destinos que puede ayudar en estos momentos de recuperación del COVID-19, ¿no? En clave también de digitalización e innovación, ¿no? Cuando empezamos a hacer este trabajo, nos dimos cuenta de que en España se había hecho un ejercicio que merecía la pena poner en valor, ¿no? Era el ejercicio de las estrategias de especialización regional inteligente, ¿no? Las RIS3. En el periodo presupuestario plurianual anterior de la Unión Europea, todas las comunidades autónomas tuvieron que hacer un diagnóstico
de cuáles eran sus fortalezas competitivas, para poder, a partir de esa evaluación ex ante, poder solicitarle a la Comisión Europea determinados fondos y determinados programas, ¿no? Bueno, pensamos que tenía sentido recuperar esos análisis que se habían hecho, esas estrategias de especialización regional inteligente en España, que no quedan obsoletas de un día para otro y que se habían hecho en muchos casos en conversación con diferentes sectores, en Baleares en conversación con el sector turístico también, para a partir de esos análisis poder reflejar dónde están las capacidades de cada región y reorientar la recuperación sobre las mismas, ¿no? Bueno, y ahí de nuevo el sector turístico nos apareció en muchas de ellas, ¿no? En otras no, ¿no? Pero nos apareció como tractora de empresas de base tecnológica, como emprendimiento innovador, como empresas y tecnologías de alto valor agregado en ámbitos como la inteligencia artificial, el Big Data o el blockchain, ¿no? Apareció el turismo en esas estrategias de explotación regional inteligente vinculada a nuevos modelos de consumo y producción más sostenibles. Aparecía vinculada a ámbitos como la economía circular, como la lucha contra el cambio climático, etc., ¿no? Y bueno, hay uno de los apartados específicos que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, uno de los elementos que también analizamos dentro del sector turístico fue la evolución en esos casi 18 años del valor agregado bruto del sector turístico en nuestro país, ¿no? Y sin lugar a dudas queríamos también reivindicar que la evolución de los últimos 20 años del sector turístico en España es una historia de indiscutible éxito, ¿no? De la que han participado sin excepciones todas las comunidades autónomas, ¿no? Un crecimiento prácticamente ininterrumpido del valor agregado bruto y del empleo turístico desde los años 2000 al 2018, con la única excepción de la crisis de 2010 y 2011, ¿no? Un sector que ha sido capaz de crear en esos 18 o 20 años 44.000 empresas, ¿no? Con un crecimiento cercano al 30% del número de llegadas de turistas, ¿no? Pocos sectores pueden hablar de una historia de éxito de estas características, ¿no? Espero que se ha ido, ¿no? Y había que reivindicarlo, ¿no? Y el informe pretendíamos que también sirviera para reivindicar este crecimiento, ¿no? Bueno, cuando analizamos el nivel de especialización turística en las diferentes regiones españolas, según su coeficiente de especialización, tanto en términos de empresas y de empleo, es decir, cuando analizamos dónde se concentran las empresas, en qué sectores de actividad y dónde se concentra el empleo, identificamos algunas regiones, como no podía ser de otra manera, como son los archipiélagos de Baleares y Canarias, donde el nivel de especialización en turismo es muy elevado, ¿no? En las que más, ¿no? Pero también identificamos otras comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, donde también concentran una de cada dos empresas turísticas con un nivel de especialización muy elevado. Pero aparecen otras donde en algunos ámbitos, como es el turismo vinculado al entorno natural, como es el turismo cultural, donde aparecen Asturias, Cantabria, lugares como Madrid, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, donde también es muy importante esta especialización productiva en el sector turístico, ¿no? De nuevo, volver a poner de manifiesto que si estamos tratando de pensar en diseñar un plan para reactivar el sector turístico afectado por el COVID, no podemos utilizar un modelo de café para todos, ¿no? Tenemos que ser capaces de adaptar los instrumentos de financiación y de ayuda que tenemos a esa distribución desigual de la actividad turística por el territorio, ¿no? Y de alguna manera el análisis que hacemos permite poner en cifras algo que todos conocemos, y es que hay una distribución de la actividad turística muy concentrada en muy poquitos sitios que quizás necesitan de intervenciones muy específicas y muy puntuales, ¿no? Si queremos diseñar una hoja de ruta para la recuperación en el post-COVID-19, necesitamos actuar como un cirujano con un bisturí, ¿no? Atacando aquellas zonas más afectadas, ¿no? Y no hacerlo de manera masiva y de forma desigual, ¿no? Bueno, uno de los resultados del análisis es que, bueno, a partir de esa
de ese nivel de especialización productiva en las diferentes regiones, según empleo y según empresas, y a partir también de esa variación de ese índice a lo largo del tiempo, cuando le damos dinamismo, bueno, identificamos diferentes perfiles de experiencia productiva turística de las comunidades autónomas y diferentes segmentos, ¿no? Y bueno, nos aparecieron 5 segmentos que emergían de la propia información que luego nos parecían que eran muy, muy razonables, ¿no? Aparecía ese primer grupo donde están Baleares y Canarias, con un cociente de especialización muy alto, prácticamente especializadas en todos los segmentos de turismo, abarcan toda la cadena de valor del sector y en todos sus diferentes productos. Aparecían también en ese nivel de especialización alta Cantabria y Asturias, 2 regiones con una especialización muy clara en el segmento de patrimonio cultural y patrimonio natural. Aparecía un segundo apartado de comunidades autónomas con niveles de especialización medio, donde aparecía, por ejemplo, Cataluña, con una especialización muy clara en turismo, en negocios, en arte, espectáculo y cultura, donde aparecía Castilla-La Mancha con una especialización muy clara en el segmento de patrimonio cultural, aparecía Andalucía, Valencia y País Vasco con una especialización mayor en temas de restauración, bares y ocio, La Rioja y Galicia con una especialización en determinados segmentos turísticos vinculados al ámbito de la gastronomía y la naturaleza, y luego Extremadura y Aragón en el ámbito, por ejemplo, deportivo y de alojamiento rural, ¿no? Bueno, lo dicen las propias capacidades productivas que tienes en el territorio, ¿no? A veces hay regiones que se obcecan en especializarse o en promover o promocionar segmentos turísticos en los que no tienen capacidades específicas desarrolladas, ¿no? Bueno, esto de alguna manera de nuevo es una llamada de atención, ¿no? Si quieren especializarse, si quieren marcar una hoja de ruta para la recuperación, tomen como punto de partida esas capacidades que ya están implantadas en los territorios, ¿no? Que ya existen, ¿no? Además, el turismo, y lo ponemos de manifiesto durante el informe, genera un elevado impacto de producción de otros sectores económicos, ¿no? Vía esas interrelaciones existentes que nosotros analizamos a través de un análisis de tablas input-output que nos permite identificar en la cadena de valor del sector turístico en cada una de las comunidades autónomas cuáles son aquellos sectores que actúan como proveedores, proveen de alimentos, de comercio minorista, de energía, de elementos, de servicios empresariales, de transporte al sector turístico y cómo el sector turístico tracciona de ellos, ¿no? Entre los sectores proveedores al turismo, lo que se evidencia, y sin entrar en análisis regional, ¿no? que es ahí muy rico y muy detallado, ¿no? Pero a nivel general se detecta que el primer sector proveedor es la propia industria agroalimentaria, ¿no? Si se para el turismo, se para una buena parte importante de la industria agroalimentaria, ¿no? Con un 15-20% de las compras del sector, ¿no? En segundo lugar estaría el comercio, tanto al por mayor como al por menor. Cuando hablamos de comercio no solo ese comercio minorista, sino el comercio de toda aquella maquinaria, herramienta, tecnología, software, hardware, todo aquello que compra el sector turístico para poder realizar su actividad, ¿no? Aproximadamente entre un 8 o 15% de las compras tiene que ver con ese comercio de maquinaria, bienes intermedios, de software, ¿no? De tecnología, ¿no? Y en tercer lugar estarían las actividades inmobiliarias, ¿no? Con un 6-10% de peso sobre el conjunto de compras de proveedores del sector turístico, ¿no? Bueno, de nuevo, por eso en la mesa la importancia del sector turístico en este ámbito. Bueno, otro ámbito que analizamos en el informe, que nos parecía también importante y que no que quisimos dejar de lado, porque nos parecía que había una información interesante, fue el de la innovación y en la investigación y desarrollo en las empresas del sector, ¿no? Y la verdad es que en España se ha hecho poca investigación, se han hecho pocas encuestas específicamente a las empresas turísticas para preguntarles sobre innovación y sobre investigación y desarrollo, ¿no?
Y en este caso lo que hicimos fue hacer un análisis sobre una fuente de información que estaba disponible, que era el PITEC. El PITEC, que es un panel que promovió la Fundación Cotec, donde se consiguieron crear un panel de 12.000 empresas en las que desde el año 2003 se fueron siguiendo cuál es su evolución a lo largo del tiempo en términos de innovación, de I+D, evolución competitiva, ¿no? De una selección de empresas, ¿no? No representativas del conjunto de empresas de España, pero sí representativas de las empresas más innovadoras, más tecnológicas, etcétera, ¿no? Bueno, nos pareció que podía ser interesante coger esa muestra de empresas del PITEC, que no es representativa del conjunto de empresas turísticas de España, porque en muchos casos son empresas más grandes, más innovadoras, es un colectivo muy específico, pero bueno, darle una vuelta, analizar, darle un vistazo, a ver qué nos decía esa información, ¿no? Y bueno, analizamos todas aquellas encuestas que se habían ido acumulando desde el año 2003 hasta el año 2016 en el PITEC, que se habían realizado a empresas del sector turístico, ¿no? Y nos aparecieron ahí aproximadamente 200, 300 empresas específicas del sector turístico, de actividades características del sector turístico, donde, bueno, pues todos los años, desde el 2003 al 2016, teníamos como cerca de 250, 300, 340 observaciones de las que podíamos analizar algunos rasgos, bueno, característicos de esa submuestra de empresas turísticas del PITEC, ¿no? Sin tratar de tener ningún tipo de representatividad, pero sí para extraer algunos inputs interesantes, ¿no? Y bueno, pues ahí detectamos, curiosamente, efectivamente, que hay una menor intensidad innovadora y un menor gasto de I+D entre las empresas turísticas, ¿no? Entre las primeras de la clase, ¿no? Entre esas que son punta de lanza, ¿no? Entre aquellas que encontramos en el panel de empresas del PITEC, ¿no? Unas empresas que apenas representaban el 2-3% del conjunto de empresas del PITEC, ¿no? Pero bueno, pues ponía de manifiesto esa menor intensidad innovadora y de gasto en I+D, ¿no? Además, se detectaba que las innovaciones en esta pequeña muestra de empresas del PITEC específicamente turísticas, características del turismo, presentaban un mayor peso relativo a aquellas actividades turísticas, la innovación vinculada con actividades turísticas en procesos, ¿no? La innovación en procesos, ¿no? Por encima de la innovación en producto y en servicio, ¿no? Bueno, de alguna manera nos está diciendo alguna cosa, ¿no? El rasgo más característico de la innovación en la empresa turística, también detectado en esta muestra de empresas del PITEC, era el mayor peso relativo de las innovaciones en comercialización, ¿no? Una importancia que veíamos creciente a lo largo de ese periodo analizado del 2003 al 2016, ¿no? Y sobre todo en ámbitos relacionados con nuevos métodos de fijación de precios y nuevas técnicas o canales de promoción, ¿no? Bueno, de alguna manera está poniendo sobre la mesa algo que ya sabemos, ¿no? Efectivamente, tenemos que analizar esta información con todas las cautelas que exige el hecho de que la muestra del PITEC no está pensada para que sea analizada subsectorialmente para el ámbito específico del sector turístico, pero nos da algunas claves de las que pensamos que participan el grueso de empresas del sector, ¿no? Bueno, cuando analizamos también la evolución de la I+D interna en estas empresas y el peso que tienen, pues detectamos efectivamente que hay un peso muy pequeño de la I+D interna en este tipo de empresas, ¿no? Muy inferior al del conjunto de empresas del panel del PITEC, ¿no? Poníamos de manifiesto y nos servía esta información para poner de manifiesto que algunas de las limitaciones de la innovación en la empresa turística, ¿no? El escaso acceso a financiación de estas empresas frente al conjunto de empresas del PITEC, la falta de cooperación empresarial, la falta de personal cualificado. Bueno, estamos actuando poniendo de manifiesto elementos sobre los que las políticas públicas y los instrumentos de recuperación en clave de reseteo del sector turístico deberían de incidir, ¿no? Oye, ¿por qué no llega la financiación para innovación y para I+D a estas empresas, ¿no? ¿Por qué hay esta falta de cooperación, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de dotarle de mayor personal
cualificado, ¿no? Porque hay esta menor propensión innovadora de la empresa turística, ¿no? Que contrasta precisamente con la importancia que en las encuestas del PITEC, en esta pequeña submuestra de empresas turísticas, se le da y se le otorga el objetivo de innovar. Si consideran tan importante innovar estas empresas turísticas, ¿por qué hay esa tan pequeña propensión innovadora, ¿no? A veces la explicación también la tenemos que buscar en el propio instrumento, ¿no? A veces también en la manera como se preguntan las cosas, en el tipo de muestra que hemos seleccionado, puede estar la explicación también de esa innovación. A veces el problema puede estar en que a lo mejor no somos capaces de que aflore una innovación que se viene haciendo en el sector cuando les preguntamos de determinada manera las cosas, ¿no? Bueno, ahí habrá que investigar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero lo que sí evidenciamos entre estas empresas turísticas, esta submuestra del PITEC, es la enorme desconexión que hay entre la empresa turística, fíjate que es una empresa esta del PITEC más innovadora, de mayor tamaño, con mayor personal, pero aún así la enorme desconexión que existe entre esta empresa turística y los programas públicos de financiación, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vinculamos, no? Detectábamos cómo el uso de la propiedad intelectual de la empresa turística se concentra por encima del conjunto de las empresas de la economía en temas de marcas, en aspectos relacionados con las estrategias de marketing y promoción. Bueno, esto nos parecía relevante, ¿no? O sea, que el único ámbito en el que de repente destacaba esa submuestra de empresas turísticas era cuando hablábamos de innovación aplicada al ámbito de la propiedad intelectual, ¿no? Bueno, pues esto nos está dando también algunas pistas, ¿no? Bueno, esto en cuanto a ese ejercicio, ¿no? Esa cata un poco puntual, ¿no? Que hicimos de esa base muestral de encuestas que teníamos en el PITEC y que no queríamos dejar de analizar, ¿no? O sea, que utilizamos esa muestra de observaciones para sacar estas conclusiones, ¿no? Al final yo creo que fuimos capaces de analizar aproximadamente unas 3.000, 3.400 encuestas, ¿no? Acumuladas en ese periodo de entre el 2003 y el 2016. ¿no? Bueno, otro ámbito que queríamos investigar era el ámbito de las estrategias de especialización regional inteligente, ¿no? Y bueno, efectivamente detectábamos que 13 comunidades autónomas consideran el turismo como prioritario dentro de las RIS3. Sorprendentemente había 4 comunidades autónomas donde ni se las mencionó, ni se mencionó al turismo, ¿no? Bueno, y en todas ellas aparecían destacado el objetivo de mejorar la experiencia turística, recursos culturales y naturales, algunos segmentos de nicho que aparecían ahí enunciados sobre los que se planteaba promover un turismo especializado, como el cinegético, el enoturismo, el idiomático, el sostenible, gastronómico, salud, calidad de vida, etc. ¿no? Y bueno, sí se señalaba en algunas estrategias el turismo como elemento tractor de otros sectores, ¿no? Dinamizador de zonas rurales, con un vector de crecimiento smart, tractor de tecnología, etc. ¿no? Se evidencia una desigual presencia de tecnologías turísticas en la RIS3 entre los campos tecnológicos y de conocimiento turístico identificados. Aparecen, por ejemplo, las TICs, las webs, las redes sociales, el Big Data, sistemas de conocimiento, mucho marketing digital. Aparecen las tecnologías ambientales vinculadas a gestión de residuos, ciclo del agua, eficiencia, movilidad, renovables. Aparecen las tecnologías del bienestar, de la salud, de la alimentación, envejecimiento activo, gastronomía. Y aparecen las tecnologías de mantenimiento del patrimonio, ¿no? Por lo tanto, aparecen claramente identificados 4 bloques, ¿no? En las propias estrategias de especialización regional inteligente ya están ahí. Las propias comunidades autónomas, cuando han hecho ese ejercicio, las propias regiones, han identificado sus bloques o ámbitos tecnológicos, ¿no? Por lo tanto, si vamos a diseñar una estrategia para la recuperación en clave de innovación y tecnología, aprovechemos eso que está ahí identificado, ¿no? Que ya se ha puesto de manifiesto, ¿no? Bueno, las RIS3 es cierto que no son ejercicios específicos de sectorialización, ¿no? Hay muchas acciones, medidas, que se sugieren de tipo transversal, ¿no? Pero sí se identifican 2 regiones, entre ellas Baleares y Canarias, en donde se especifican programas específicos para el turismo, ¿no? Bueno, aprovechemos ese ejercicio que se hizo hace 3-4 años, ¿no? Sigue estando vigente, ¿no? Y entre esos instrumentos que se ponen sobre la mesa, y ahora hay fondos que vienen de Europa, del Next Generation EU, que se pueden aprovechar y dirigir hacia estos instrumentos, ¿no? Entre los instrumentos y medidas que se identificaban aparecían temas como
acciones de apoyo al sector puntuales, marcos financieros reembolsables frente a las subvenciones, la colaboración y las redes entre empresas y organismos, como el propio clúster de Turistec. Aprovechemos esa colaboración y esas redes para apalancar fondos y programas sobre las mismas, temas de capacidad de información, recursos humanos, mejora de las TICs, acciones transversales para la mejora del entorno. Bueno, una serie de medidas que a veces llegan los fondos y nos ponemos a reinventar cosas, ¿no? Aprovechemos lo que hay ahí, ¿no? Y a partir de ahí fuimos capaces de hacer una especie de ejercicio de mapa bueno, de la innovación turística en España, donde pudiéramos poner en relación el tipo de especialización económica productiva de las regiones en esos diferentes segmentos y grupos y los tipos de destinos turísticos y de productos, ¿no? Junto con los tipos de sectores productivos sobre los que se traccionan, ¿no? Bueno, pensamos que hay una gran oportunidad para crear, interactuar, crear sinergias y convergencias interregionales entre regiones en materia de innovación turística, ámbitos tecnológicos y experiencias productivas. Deberían de colaborar y relacionarse de manera más eficiente Baleares y Canarias, por su tipo de experiencia productiva. Asturias, Cantabria y Castilla y León. Cataluña y Madrid. Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana. Bueno, lo que estamos tratando de hacer aquí es poner sobre la mesa que si de alguna manera se quiere construir, diseñar una hoja de ruta para la recuperación, la convergencia interregional es clave. Las relaciones interregionales es clave. No pensemos en comunidades autónomas, regiones como departamentos estancos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de su expresión productiva, sus capacidades, como las grandes cajas, esos cajones, esos 5 cajones tecnológicos que ahí identifico, forman parte de elementos que tenemos que tener en cuenta en la recuperación, ¿no? Hablamos de tratar de converger las políticas e instrumentos de las RIS3 al servicio de la recuperación en el 2021, ¿no? Mejorando los procesos de profesionalización, desarrollando nuevos marcos de cooperación, desarrollando nuevos productos y favoreciendo la internacionalización y utilizando el turismo como eje tractor de la economía, ¿no? Bueno, y a partir de ahí nos salen una serie de pilares y una serie de elementos dentro de cada uno de ellos para orientar esas políticas públicas en materia turística, ¿no? Y bueno, y de ahí pues salían algunas conclusiones. En primer lugar, el hecho de que el sector turístico deba tratar de equipararse a otros sectores, ¿no? En términos de innovación, aplicación tecnológica, conocimiento, para mantener ese liderazgo internacional, ¿no? Que no nos ha regalado nadie, ¿no? Pero no nos podemos descuidar. Y hay ahora una buena oportunidad para volver sobre esas ristres y sobre esas sinergias y potencialidades que las capacidades económicas y científico-tecnológicas que os he descrito y que describe el libro con mucho detalle, ponen de manifiesto a nivel regional, ¿no? Pero sobre todo a nivel interregional. ¿Cómo las aprovechamos, esas capacidades interregionales, ¿no? Bueno, luego el aprovechar ese enfoque interregional también desde el punto de vista de los productos turísticos, con gran capacidad para la diversificación de otros sectores prioritarios. El turismo como sector, como palanca para la diversificación, sofisticación tecnológica de otros sectores. Y luego, bueno, el hecho de que las regiones españolas deben promover esos marcos de cooperación comunes, ¿no? Para desarrollar actuaciones específicas de fomento de la innovación en turismo, ¿no? Promover sinergias, acciones conjuntas, también bajo ese modelo de destino turístico inteligente, ¿no? Al final, planteamos ahí un esquema de actuación, o sea que es un documento que a partir del análisis realizado, en un trabajo que hemos hecho durante los últimos años, no es de ahora, pues pretende poner el acento en bueno, cómo esto lo aprovechamos para tener algunas claves para diseñar nuestras nuevas políticas públicas, ¿no? Cómo somos capaces de diseñar un modelo de trabajo conjunto y coordinado común a nivel nacional, ¿no? Eso que decíamos antes de la política con mayúsculas, ¿no? El ámbito de la innovación, ¿no? Que permita desarrollar las capacidades y oportunidades que hemos detectado que existen. Construyamos sobre capacidades implantadas que hay, ¿no? No tratemos de reinventar capacidades nuevas, ¿no? Sobre tecnologías que existen, ¿no? Mejorar la disponibilidad de información de los diferentes ámbitos de la I+D y turística es un elemento clave, ¿no? Hemos detectado
muchas lagunas en estos años. Cuando queremos analizar la innovación o la I+D de las empresas del sector turístico, no sabemos cómo hacerlo. Hay muchas carencias de información, ¿no? No sirve que nos vayamos al PITEC y saquemos una submuestra de 300 empresas y no son representativas de la realidad del sector. Tenemos que dedicar más recursos y más esfuerzos a medir mejor la investigación, desarrollo e innovación del sector turístico. Si no lo medimos, no podemos actuar sobre eso, ¿no? Y luego esa llamada a impulsar, y con esto termino, una agenda y una hoja de ruta propia del sector turístico en materia de I+D+I, ¿no? Tenemos que tener nuestra propia hoja de ruta, ¿no? Tenemos que ser capaces de interactuar con ese sistema de ciencia, tecnología e innovación que existe en el país y con el que interactuamos muy mal, ¿no? ¿El objetivo cuál es? Que España, en lugar de recibir 83 millones de turistas, reciba 200 millones. No. El objetivo es que España sea el proveedor de tecnologías y de innovación turística de todo el mundo, ¿no? Del resto del mundo, ese hub, esa primera potencia de tecnologías turísticas a nivel mundial, ¿no? Bueno, esto era, no quería tampoco detenerme mucho más, ¿no? Es difícil, ¿no? También a veces concentrar todo ese esfuerzo, ¿no? de varios años analizando diferentes fuentes de información en poco tiempo. Yo recomiendo que miréis el informe, que lo miréis por capítulos, por aquellas secciones que os interesen más y que tratéis de aprovechar lo que os sirva, ¿no? Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo y por presentar este informe tan interesante a todos los socios de Turistec. Ahora tenemos un tiempo para interactuar. Podéis realizar y plantear vuestras preguntas. Podéis hacerlo levantando la mano o bien escribiendo en el chat de aquí de la aplicación, lo que prefiráis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Antonio Carmona y Netum creo que tiene una pregunta para Carlos. Sí. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal, Antonio? De nuevo, reiterar ¿cómo estáis? Reiterar el esfuerzo de recopilar todos estos trabajos. Yo creo que es uno de los compendios hechos por la Administración, de los mejores que hemos visto los que estamos vinculados al sector en muchos años, ¿no? Que estamos acostumbrados a muchos estudios de estos, muchos realizados o por encargo, que suelen estar algo más coloreados, o por compañías que lógicamente pues aportan todo su mejor conocimiento. Yo, por remarcar un punto que creo que además has hecho hincapié de manera muy clara en la presentación y que muchos pensamos, y claramente desde el clúster, que es un elemento pues, fundamental por este compendio global de datos, ¿no? Que es pues, el PITEC, con todas las salvedades de que haya esas 300 empresas y que deberían ser lo más cercano a esas 40.000 que también citáis, etcétera, etcétera, pero que también es una muestra de las grandes empresas del sector, que eso, pues, como decimos por aquí, añade al mojado, ¿no? En ese sentido, el análisis que habéis hecho del PITEC confirma y detalla una realidad, desde nuestro punto de vista desafortunada, que ya nos era manifiesta, y es la falta y además con una orientación decreciente del foco de innovación en el sector. Lo has comentado, lo has extendido, y ver las gráficas que has seleccionado con unos descensos impresionantes, pues lo remarca. Y sin embargo, como también ponéis en el propio informe, el sector, la dirección, la propiedad del sector, incluso antes del propio COVID, era consciente de que necesita innovar, necesita aplicar posiblemente tecnologías para ser cada vez más competitivo, no traer más turistas, sino aplicar más valor. Esa propiedad que es consciente de esa importancia, necesidad.
esa falta de innovación en el propio sector, y lógicamente estamos generalizando, es estructural y sistémica. Y también lo has comentado, salvo temas muy concretos en la comercialización por buscar y adaptarse a nuevos canales digitales que los genera el propio mercado, y algo más en la gestión de inventarios, es uno de los peores factores para abordar el modelo de turismo que queremos en nuestro sector y en nuestros destinos. El acceso a las vías de financiación también lo has remarcado, las acciones de cooperación, las comentabas incluso entre empresas y entre destinos, la generación de conocimiento, perfiles especializados que conozcan el I+D, que también sacáis unos números auténticamente ridículos, hablando claro, en el estudio de los que aparecen dentro del sector, parecen que son las principales causas. Y no la falta de tecnología. Parece que las compañías tecnológicas, el entorno de tecnología vinculado al turismo es capaz, tiene soluciones, tiene servicios que podrían ser bien combinadas, un elemento para tirar, para impulsar, para acelerar ese I+D. ¿Qué papel puede jugar un clúster de tecnología especializado como Turistec para fomentar esa innovación aplicada? Sabemos de tecnologías, pero no conseguimos compilar con el propio sector o con las administraciones. ¿Qué podríamos hacer como clúster? Sí, Antonio. Bueno, yo creo que has hecho ahí un repaso de un montón de cosas, ¿no? Y para terminar con esa pregunta, ¿no? Y saludar también a algunos amigos que veo en las cámaras, aprovecho desde aquí para decirles hola. Bueno, yo creo que, bueno, la verdad que es una pena que en este país un estudio de estas características cueste tanto, ¿no? Quiero decir, ha sido, yo quería antes de nada insistir, en este trabajo hemos estado dos personas, Jonathan Patton, que es un amigo economista del País Vasco, y yo, trabajando durante un par de años, y hemos hecho este informe porque nos hemos empeñado, ¿no? No porque nadie nos lo hubiera pedido en realidad, ¿no? Y bueno, y encontramos que ahora era un buen momento para poderlo presentar, ¿no? Y para poder poner sobre la mesa algunos elementos que nos parecía que tenían que ser considerados en este diseño de los planes y programas de recuperación. Porque lo peor que podríamos hacer en este país es desaprovechar esta oportunidad que tenemos ahora mismo, única, como no hemos tenido nunca, de contar con 75.000 millones de euros a fondo perdido para reinventar muchas cosas, ¿no? Y yo creo que tan importante es el qué, en qué te gastas el dinero, en qué se va a gastar el dinero la administración turística, como cómo te lo gastas, ¿no? ¿Con qué instrumentos, ¿no? ¿De qué forma, bajo qué reglas de juego vas a repartir ese dinero, ¿no? ¿Cómo lo vas a aplicar de manera prioritaria en unos ámbitos u otros, ¿no? ¿Con quién vas a jugar? Y para eso hace falta un diagnóstico. Para eso tienes que entender qué capacidades tienes sobre el territorio y cómo te apoyas en ellas para poderlas, para poder ayudarte a la hora de gastar mejor todos esos fondos, ¿no? Y ahí Turistec tiene un gran papel que hacer, ¿no? Cuando nosotros estamos diciendo que es importante tener en consideración a la hora de asignar unos determinados fondos a unos determinados fines, que es a lo que nos vamos a dedicar en los próximos 3 años, en la Secretaría de Estado de Turismo, a gastarnos 3.400 millones, pero en el resto de ministerios el resto, ¿no? Vamos a dedicar a gastarnos ese dinero para hacer determinadas cosas. Bueno, pues tengamos en cuenta que en Baleares hay un clúster como Turistec, que es representativo de las empresas proveedoras de tecnologías turísticas de toda España y de buena parte de las tecnologías turísticas a nivel europeo y a nivel mundial, seguramente, ¿no? No existe en el mundo ni en Europa un instrumento de esas características y tenemos la suerte de contar con él en Baleares. Bueno, pues aprovechémoslo a la hora de diseñar y valorar cuáles son los programas que vas a utilizar para apoyar al sector privado, al sector turístico y al sector proveedor. Aprovechémoslos para gastar ese fondo conjuntamente con ellos. Puede ser un instrumento Turistec a la hora de orientar esos fondos, de valorar los proyectos, de orientar las diferentes iniciativas que vas a desarrollar.
bueno, tienes que darle un tratamiento diferencial a territorios como Baleares y Canarias, por las propias características, por la propia especialización, por esas capacidades. Tienes que ver en términos de los fondos que les vas a asignar, ¿no? El tipo de instrumentos que les vas a proporcionar, ¿no? Entonces, bueno, sería una lástima que porque no lo hubiéramos dicho, porque no lo hubiéramos puesto de manifiesto, luego no se hiciera, ¿no? Si luego no se hace, oye, pues no podrán decir que no lo hemos intentado, ¿no? Quiero decir que no hemos puesto el acento en elementos que nos parecían fundamentales, ¿no? Pero desde luego yo, y el hecho de que Segitur forme parte del, de manera consultiva del propio Turistec, demuestra la voluntad que tenemos desde Segitur y desde la Secretaría de Estado de Turismo de que Turistec pueda jugar un papel más importante, ¿no? A la hora de identificar cuáles son las necesidades, dónde están los problemas del sector y a la hora de articular soluciones que a lo mejor existen o que a lo mejor habrá que desarrollar, que tendréis que desarrollar y nosotros tendremos que apoyar con esos fondos públicos para que se desarrolle, ¿no? Y sea así, ¿no? O sea que yo creo que vuestro papel sí es fundamental, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Veo otra mano levantada. Juan Mulet es exdirector de la Fundación Cotec, que también ha colaborado en este informe y además es miembro del comité asesor también de Turistec. Adelante, Juan. Gracias, sí. Carlos, lo que quiero aprovechar esto es para hablar de unas cosas que hemos hablado muchísimas veces nosotros, pero ahora tenemos una audiencia que es extraordinaria, que es precisamente a los que nos estamos preocupando. La cuestión es la siguiente. Es decir, estamos hablando desde Turistec. Turistec es un proveedor del sector turístico con el ámbito mundial. ¿Cómo podemos conseguir hacer llegar las necesidades de creación de tecnología que tienen estas empresas a todos los programas nacionales? Porque hemos estado mil veces de que no conseguimos esto, bien colocar la necesidad del turismo en el Plan Nacional de I+D, por ejemplo. Sí. Yo creo que ahora que nos están escuchando, todos los que están escuchando, es el momento de decir de qué forma estas necesidades pueden llegar. Y habéis estado todo el rato hablando de los fondos europeos, etcétera, etcétera. Las empresas de Turistec, concretamente, las que están en este sector, viven de la tecnología. Tienen que tener la tecnología mejor del mundo. Entonces, ¿de qué manera podemos conseguir que estos fondos ayuden a que estas tecnologías lleguen a ellos? Hay cantidad de mecanismos, cantidad de programas que se podían orientar. Quizá lo que hace falta, y por eso estoy hablando aquí ahora, es que los interesados lo digan y lo expresen claramente y que además se establecen unos mecanismos para poder llegar a ellos. Sabemos que esto lo hemos intentado hacer varias veces en el plan nacional, pero no hemos tenido éxito. Y yo creo que una de las facultades era porque no teníamos realmente la cooperación de los que pedían, ¿no? Este sector, el Turistec es uno de ellos, no ha hecho lobby casi nunca. El turismo tampoco. Y entonces, en este sentido, es donde habría que animar a entrar a esta otra forma de ver las cosas. Porque, además, ahora, ya antes de la excusa no había dinero, pero ahora lo habrá. Por lo tanto, yo creo que es algo que desde Turistec, y lo hemos comentado ya otras veces, hay que establecer un mecanismo para poder llegar a estas necesidades que son muy concretas y que sabemos dónde están. Y que son necesidades caras, porque la gente no aprende a manejar las TIC de verdad. Y además tampoco lleva programas que los puedan utilizar sectores que no son realmente tecnológicos. Hay un campo enorme donde se puede trabajar. Entonces yo creo que, ya sé que tú no me das la solución, porque en esto llevamos hablando muchísimo tiempo, pero por lo menos hacer más partícipes de esta preocupación que realmente existe. Esto era el motivo de mi intervención. Gracias, Carlos. Sí, Juan, totalmente de acuerdo, ¿no? Esa desconexión de donde somos los dos lados culpables, ¿no? Quiero decir que no se salva a nadie, ¿no? Yo creo que es verdad, no somos capaces en la parte de la administración de colocar dentro del propio plan nacional una sección específica que tenga que ver con lo nuestro, pero también, por el otro lado, pues estamos totalmente desconectados, ¿no? Y sería importante poder darle la vuelta, ¿no? Yo creo que sí. Estamos ahí alineados. Me consta que Turistec, que tú lo sabes también, está haciendo en estos momentos un plan de acción para los próximos años, un plan estratégico. Entonces, ahí es donde, en mi opinión, es donde había que echar la leña para que esto pudiera funcionar, porque es la herramienta ideal. Entonces, definir una serie de proyectos que pudieran interesar y que fueran atractivos por parte de los que están manejando los recursos de I+D. O sea, que en este momento, pues, encima los hay, ¿no? Sí, y en interacción tanto con el gobierno central como con el gobierno de Baleares, ¿no?
lo relevante, lo inmediato sería en la propia interacción con el propio gobierno de Baleares, ¿no? Supongo que eso debería de ser también más fácil, ¿no? Pero bueno, si no, en cualquier caso, nosotros estamos aquí para intentar que eso suceda, ¿no? Esto es lo que quería que se supiera. Estáis en ello. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si tenemos alguna otra pregunta, si alguien más quiere plantear alguna cuestión. Aún tenemos un par de minutos. Y si no, pues nada, damos por concluida la sesión. Cualquier cosa, enviaremos la grabación de esta jornada a todos los asistentes y os dejaremos también nuestro contacto por si queréis a posteriori plantear otras cuestiones. Muchas gracias a todos por participar. Carlos, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Gracias a todos. Gracias, Hasta luego, Carlos. Juan. Gracias, Carlos.